Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando ¿qué? Su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y vamos a terminar. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El evangelista Marcos, hermanos, nos presentan el último viaje que Jesús estaba haciendo hacia Jerusalén. Él en muchas ocasiones había anunciado que la crucifixión estaba por venir. Él en muchas ocasiones le había dicho a sus discípulos: yo voy a sufrir, me van a azotar, me van a crucificar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Pero imagínense, hermano, cómo se sentía Jesús en toda esa semana. El agobio que él sentía en su alma. Como ser humano se sentía muy angustiado. Imagínate que a ti te dijeran: te vamos a maltratar en una semana, te vamos a azotar, te vamos a crucificar, te vamos a hacer muchas torturas a tu vida. ¿Cómo te sentirías tú en el transcurso de este trayecto? Jesús sentía una gran angustia dentro de sí. Pero hay algo que me impresiona de Jesús, que a pesar de la angustia que él sentía, él nunca dejaba de enseñarle a sus discípulos el amor que tenía que tener por la gente, la compasión que tenía que tener por las personas, la misericordia que tenía que mostrarle a la gente. Es unas enseñanzas que Jesús siempre le dejaba claro a sus discípulos, y fueron enseñanzas que dejaron marcado el corazón de los discípulos, porque en el libro de los Hechos podemos mirar que los discípulos hacían lo mismo que su maestro hacía. Hermanos, Jesús nos ha dejado muchas lecciones en su vida, y son lecciones que nosotros mismos tenemos que practicar. Y en esta tarde me gustaría hablarte acerca de las lecciones que Jesús nos deja de este ciego llamado Bartimeo. Y la primera cosa que me gustaría hablarte es acerca de su nombre. Este ciego se llamaba Bartimeo. Bar en el arameo significa hijo de, y Timeo en el griego significa honor. O sea que el nombre de Bartimeo, su significado era hijo de honor. Y la pregunta sería: ¿cómo un hijo de honor iba a estar mendigando en el camino? ¿Cómo un hijo de honor se iba a encontrar en una condición tan terrible como Bartimeo? ¿Sabe, hermano? Hay tres cosas que yo puedo mirar por qué Bartimeo se encontraba en esta condición. La primera era porque era ciego. Su ceguera no lo permitía hacer muchas cosas. Principalmente su ceguera no lo permitía entrar a una sinagoga. ¿Por qué? Porque no lo miraban capaz. Porque era ciego. Siempre las enfermedades las atribuían a un pecado. Si no era un pecado de él, era un pecado de algún familiar, y siempre lo estaban atribuyendo a un tipo de pecado cuando alguien estaba enfermo. Es por eso que
Bartimeo no tenía la capacidad para entrar a una sinagoga. Si él intentaba entrar a cualquier tipo de sinagoga, lo iban a correr. Los mismos líderes lo iban a sacar. Podemos recordar a los discípulos cuando le dicen a Jesús acerca del ciego de nacimiento: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque todo tipo de pecado, todo tipo de enfermedad, siempre lo asociaban con un pecado. Pero la pregunta sería: ¿cómo un hijo de honor se iba a encontrar en esa condición tan terrible de la ceguera? Pero ahora me gustaría cambiar esta pregunta y decir: ¿cómo muchas veces nosotros nos encontramos en ceguera espiritual si somos hijos de un rey? ¿Cómo muchas veces vivimos como si Dios nunca nos mirara, como si Cristo nunca fuera a venir? Vivimos como si Dios no checara todo lo que hacemos en el transcurso del día. Vivimos como si no fueran los últimos tiempos. Vivimos ciegos espiritualmente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Nosotros somos hijos de un rey. Somos hijos de honor. Somos hijos de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted fue un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué muchas veces vivimos ciegos espiritualmente? Y no nomás lo hablo en tu persona. Muchas veces vivimos ciegos espiritualmente a nuestro alrededor. Miramos cómo la maldad está aumentando y nosotros estamos ciegos espiritualmente. No hacemos nada. No luchamos por las personas, no luchamos por nuestra familia, no luchamos por nuestros amigos, pero decimos que los queremos. Decimos que sentimos amor por ellos. Y nosotros conocemos realmente a dónde van ese tipo de personas que se van sin Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vivimos ciegos espiritualmente. Hermano, Bartimeo, el hijo de honor, se encontraba en esa condición por su ceguera física. La segunda cosa que yo puedo mirar, que por qué Bartimeo se encontraba en esa condición, era porque sus padres lo habían abandonado. En muchas ocasiones lo podemos mirar en la palabra, que hubieron padres que estuvieron dispuestos a darlo todo por sus hijos. En el caso de Jairo, un hombre principal, un hombre con un puesto muy elevado, que no creía en el ministerio de Jesús, que hablaba muy mal de Jesús, pero llegó un momento en el cual su hija se enfermó, y como se enfermó gravemente, él tuvo que dejar su orgullo, él tuvo que dejar sus títulos, él tuvo que dejar lo que los principales le pudieran decir para acercarse a Jesús y que Jesús hiciera un milagro en su hija. O en el caso de la mujer griega, que su bebé estaba endemoniada, vino en busca de Jesús para recibir el milagro. Y a pesar de que Jesús muchas veces le insistía y le decía que no, esta mujer insistía hasta que Jesús hizo el milagro en ella. Hubo muchos padres que hicieron todo por sus hijos, pero en el caso de Bartimeo, sus padres lo dejaron en el camino. No le interesó nada de su vida. ¿Por qué? Porque les era un estorbo. Bartimeo dependía de ellos, y como dependía de ellos, les era un estorbo en su casa. Dependía de ellos para bañarse, dependía de ellos para cambiarse, dependía de ellos para caminar. Y como les era un estorbo en su casa, ¿qué dijeron sus padres? Pues vamos a dejarlo en el camino. Que comience a mendigar, que comience a subsistirse por él solo. Sus padres lo abandonaron en el camino. Y sabe, hermano, ¿qué es lo más curioso? Que Jesús en muchas ocasiones fue a Jericó. En muchas ocasiones hizo sanidades en Jericó. En muchas ocasiones Jesús predicó en Jericó. Y estos padres, ¿qué hicieron para acercar a su hijo con Jesús? Nada. Ellos lo dejaron en el camino.
Y si su hijo les hubiera interesado, sus padres hubieran viajado por cielo, mar y tierra para que su hijo se encontrara con Jesús, pero no hicieron nada. Lo dejaron solo en el camino. Mi pregunta para usted, padre, es: ¿qué tipo de padre eres tú? ¿De los que luchan por sus hijos? ¿O de los que dicen, a ver cuándo mi hijo se salva? ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿De los que dejan a sus hijos en su casa y con una simple oración que tú hagas crees que van a ser salvos? ¿O de los padres que luchan por sus hijos para que estén en la casa de Dios? ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿De los que no le importa a sus hijos si se pierden? ¿O de los que están dispuestos a luchar con el mismo Satanás para que sus hijos sean salvos? ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿Sabe, hermano? Mi padre fue un padre que luchó contra el mismo Satanás por mi vida. Yo era un muchacho alcoholizado, un muchacho que se la llevaba en antros, pero mi padre siempre miraba la fe de que Dios me iba a salvar. A pesar de que yo no quería ir a la iglesia, mi padre me insistía. A pesar de que yo lo golpeaba por no ir a la iglesia, mi padre me obligaba para estar en la iglesia. Y sabe, hermano, en un día de culto Dios me cambió, me transformó. Yo no lo quería. En realidad yo estaba sentado en la última fila. Yo no quería nada con Dios, pero hizo una oración mi padre en el altar, que esa oración escuchó Dios y Dios me quebrantó en mi lugar. ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿De los que están dispuestos a darlo todo por sus hijos? ¿O los que en realidad no le importa la vida espiritual de sus hijos? Bartimeo se encontraba mendigando, se encontraba en esa condición porque sus padres lo habían abandonado. La tercera cosa que yo puedo mirar de Bartimeo, de por qué se encontraba en esa condición tan terrible, era porque él estaba mendigando. Qué ilógico, ¿no? ¿Cómo un hijo de honor iba a estar mendigando en el camino? Si el hijo de honor tenía que estar con gente de clase, tenía que estar con reyes, tenía que estar con gente de altura. ¿Y dónde se encontraba él? Se encontraba mendigando en el camino. Ahora mi pregunta para ti es: ¿por qué muchas veces mendigas en el mundo si en Cristo lo encuentras todo? ¿Por qué muchas veces te vas allá afuera, muchacha, buscar amor en las personas de afuera si el único amor perfecto lo da Cristo? Porque muchas veces, hermano, te vas en las cosas del mundo, lo que te ofrece el mundo, si en Cristo encontramos paz, si en Cristo encontramos seguridad, si en Cristo encontramos gozo, si en Cristo encontramos completamente todo. ¿Por qué te vas a mendigar en el mundo si Cristo en realidad te ofrece todo? Bartimeo se encontraba en esa condición porque estaba ciego, porque su familia lo había abandonado y porque estaba mendigando en el camino. Posiblemente la mentalidad de Bartimeo era: nunca voy a salir de esta condición. Mis seres queridos me han abandonado, no puedo moverme por sí solo y estoy en un camino mendigando y ya no voy a salir de aquí. Esa era la mentalidad de Bartimeo. Pero sabes una cosa, hermano, cuando las posibilidades humanas se terminan, es cuando las posibilidades divinas comienzan a actuar. Bartimeo no encontraba una solución, pero un día escuchó que alguien iba pasando por donde él estaba. Alguien especial, no era una persona común, porque había un alboroto en donde él se encontraba. Él sabía que el festejo de la Pascua iba a ser en Jerusalén, y él comprendía muy bien que no era ahí en el desierto donde se encontraba. Es por eso que Bartimeo se comenzó a hacer preguntas: ¿quién estará pasando por aquí? ¿Será algún tipo de rey? ¿Qué tipo de persona está pasando por donde yo me encuentro? Porque hay un alboroto muy grande. Cuando Bartimeo se hacía ese tipo de preguntas, hubo una persona de los chismositos, ¿no?, que cuentan todo. Esos chismositos se acercaron a Bartimeo y le comenzaron a decir:
es Jesús el Nazareno, el que hace milagros. ¿Te acuerdas del ciego de nacimiento? Jesús lo sanó. Jesús hizo un milagro por él. ¿Te acuerdas de la hija de Jairo? Jesús la levantó de entre los muertos. De aquel endemoniado de Garadia, Jesús lo libertó. ¿Te acuerdas de él? Este Jesús es el que hace los milagros. Y Bartimeo se llenó de esperanza, porque Bartimeo ya había en muchas ocasiones escuchado de Jesús, ya había oído de lo que él hacía, y ahora estaba presente donde él se encontraba. ¿Sabe, hermano? Bartimeo había escuchado tanto de Jesús, pero no había vivido una experiencia propia con él. No lo había experimentado él mismo. Y eso es lo que pasa con muchos. Muchos escuchan lo que Jesús hace, las maravillas que Él realiza, lo que la presencia de Dios hace en nuestras vidas. Solamente lo han escuchado, pero no lo han experimentado. Hay mucha gente que te puede decir todo lo que Cristo hizo en su vida, pero lo importante es que tú lo experimentes en tu carne propia. Bartimeo no solamente se quiso quedar con lo que había escuchado, sino que él quiso experimentarlo propiamente. Es por eso que Bartimeo comienza a gritar y comienza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo muy curioso aquí, hermano. Es que Bartimeo estaba entendiendo que Jesús no era un hombre normal. Porque si él hubiera entendido que Jesús era un hombre normal, le hubiera dicho Jesús el Nazareno. No, Bartimeo estaba comprendiendo que Jesús era el Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas, que iba a venir del linaje de David. ¿Y sabe qué me sorprende, hermano? Que un ciego de una ciudad maldita comprendía muy bien lo que era Cristo, la persona que era Jesús, la obra que Jesús venía a hacer en este pueblo, en este mundo. Él lo había comprendido muy bien, algo que los rabinos y los eruditos no habían comprendido. Qué paradoja era esto, ¿no? Mientras el pueblo de Israel era ciego ante la presencia del Mesías, un cieguito podía comprender muy bien lo que era Cristo, que era el Mesías prometido. Y sabe, hermano, no nomás lo reconoció como Mesías, sino que también lo reconoció como Dios, al decir: Jesús, ten misericordia de mí. Nadie tiene misericordia, hermano. A ningún rey se le pidió misericordia, ni al mismo David se le pidió misericordia. Solamente a Jesús se le pidió misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Y el único que tiene misericordia es Dios. Y el ciego lo comprendió. El ciego comprendió que Jesús no solamente era el rey, que no solamente era el Mesías, sino que Jesús también era Dios. Y cuando el ciego comienza a gritar y a proclamar a Jesús como rey, la gente lo comienza a callar. La gente le comienza a decir: ciego, cállate, guarda silencio, no estés diciendo eso, tú no tienes derecho de hablar. Y la gente lo comienza a callar, porque primeramente el ciego no tenía derecho de palabra. Segundo, este tipo de personas querían llevar a Jesús a Jerusalén para proclamarlo como rey. Y no quería que nadie escuchara que Jesús era el rey, porque podían tener problemas con los romanos. Es por eso que estas personas callaban al ciego para que él no hablara. Y la realidad, hermano, es que cuando uno intenta buscar a Jesús es cuando más problemas vienen a nuestra vida. Cuando uno intenta acercarse a Jesús es cuando más complicaciones vienen a nuestra vida, es cuando más problemas hay en casa, es cuando más la economía se afecta, es cuando más enfermedades vienen a nuestra vida, porque el enemigo quiere que sigamos mendigando. El enemigo quiere que sigamos ciegos espiritualmente.
Es por eso que la gente callaba al ciego y le decía que no hablara. Pero sabe una cosa, hermano, el ciego tenía una convicción firme. El ciego sabía que Jesús era el Rey, que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. Es por eso que ningún tipo de grito que la gente le podría decir, ningún insulto, nada lo pudo callar, porque tenía su convicción firme en Cristo. Hermano, cuando nosotros tenemos nuestra convicción firme en Cristo, no hay nada que nos mueva. Ningún problema, ninguna situación difícil, porque nuestra fe está confiada en aquel que lo puede todo. El ciego confió en Jesús. Y sabe una cosa, hermano, el ciego recibió su milagro por la confianza que tuvo. Pero la pregunta sería aquí, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este caso? El ciego no tenía derecho a nada. Y el ciego lo estaba proclamando como un rey. Jesús dejaría que el ciego siguiera proclamándolo, siguiera diciéndole que era el rey. O Jesús actuaría en la vida de este ciego. ¿Sabe, hermano? La Escritura dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. El ciego se encontraba contrito, se encontraba humillado. Y Jesús lo entendía. Es por eso que Jesús lo manda a llamar. Jesús pide que este ciego venga a donde él se encontraba. Hermano, Jesús te llama. Jesús te dice, si tú estás cansado, si tú estás trabajado, ven a mí, que yo te quiero hacer descansar, que yo te quiero dar la paz. Persona que nos visita, si tú ya estás cansado de la vida que llevas, Cristo te dice en esta tarde, ven a mí, que yo te quiero dar la paz, la alegría, el gozo que el mundo no te puede dar. Cristo te llama a ti. Cristo manda a llamar al ciego. Y ¿sabe qué se me hace muy curioso? La actitud de las personas. Primeramente la gente que hacía, cállate, no hables. Y luego ¿qué decía? Ven ciego, ten confianza, te habla Jesús. ¿Cómo la gente es cambiante? ¿Cómo la gente cambia? Primeramente la gente calla y luego la gente dice, ten ánimo, ten confianza. ¿Sabe, hermano? Las personas son muy cambiantes. Y Jesús lo entendía muy bien. Después de ahí la gente alababa a Jesús. Jesús llega con un publicano a comer y la gente lo comienza a criticar. Después de ahí la gente lo comienza otra vez a alabar y a los días la gente comienza a decirle, crucifíquenle, crucifíquenle. La gente es muy cambiante. Y no nomás este tipo de personas que se encuentran aquí. Nosotros mismos somos muy cambiantes. Le decimos al Señor, Señor, te voy a orar 15 minutos al día. Y pasan 2 semanas y ya no oramos. Le decimos, Señor, ningún día de culto te voy a faltar. Y venimos un mes y al mes ya nomás venimos los domingos. O venimos cada mes, somos meseros. Cada mes venimos a la iglesia. Somos muy cambiantes. Pero mi pregunta para ti sería, ¿qué tipo de persona eres? ¿De las personas que critican, de las personas que juzgan, o de las personas que están dispuestos a ayudar? ¿Qué tipo de gente eres? ¿De la gente que le hace una promesa a Dios y le falla? ¿O de la gente que se queda firme en lo que le promete a Dios? ¿Qué tipo de persona eres? Este tipo de personas se encontraban en el tiempo de Jesús. Hermano, que en nuestro tiempo ya no haya ese tipo de gente que le promete a Dios algo y no se lo cumple. ¿Sabe? El ciego se acerca a Jesús y el ciego hace algo que ha llamado la atención de muchos. El ciego agarra su capa y la tira por un lado. La capa era lo único que él tenía, lo más valioso que él poseía. Con su capa había pasado muchas aventuras. Su capa lo había cubierto del frío. Su capa lo había cubierto del sol. Todos lo habían abandonado, pero su capa seguía firme al lado de él. Pero ¿sabes una cosa?
su capa le era de estorbo para él, para acercarse a Jesús. Es por eso que agarra su capa y la tira por un lado, porque la capa le estorbaba a él. Hermano, ¿qué es lo que te estorba a ti para acercarte a Jesús cada día? Las horas extras que pasas en tu trabajo te son de estorbo para buscar a Jesús. Déjalo. Jesús dijo: primeramente busca el reino de Dios y mi justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El dinero te es de estorbo para buscar a Jesús. Déjalo. Hermano, te vale más entrar pobre al cielo que estar rico en el infierno. ¿Qué es lo que te impide para buscar a Jesús? ¿Tu celular te impide para buscar a Jesús? Déjalo. De nada te sirve tu celular, es pura pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que te impide para que te acerques a Jesús? Todo lo que te impida para acercarte a Jesús, déjalo por un lado. De nada te sirve. El ciego le impedía la capa para acercarse a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo el ciego? Agarró su capa y la tiró por un lado. Hermano, todo lo que te impida tener un acercamiento con Cristo, déjalo por un lado. De nada te sirve. Eso no te va a llevar al cielo. Eso no te va a llevar a una paz. Eso no te va a llevar a una felicidad. El único que te va a llevar al cielo es Cristo. Búscalo a Él, clámala a Él, intercede y pídele a Él, y deja todo aquello que te estorbe. Cuando el ciego se acerca a Jesús, Jesús le hace una pregunta media ilógica, porque Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Es medio ilógica porque al mirar la condición del ciego, rápidamente uno puede detectar lo que este ciego iba a pedir. Pero Jesús le hace esta pregunta porque capítulo anterior Jesús le hace la misma pregunta a sus discípulos. ¿Y saben lo que sus discípulos le respondieron? Obtener cosas terrenales, cosas de este mundo. Y Jesús quería conocer lo que había en el corazón de este ciego. Si había lo mismo que sus discípulos querían, o quería el ciego lo que realmente él necesitaba. Es por eso que Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Por lógica humana, nosotros diríamos: el ciego va a pedir dinero. Lo reconoció como un rey, y por lógica va a pedirle una mansión, le va a pedir criados, le va a pedir una cierta cantidad de dinero, porque la lógica humana es esto, solamente las cosas materiales. Pero la pregunta aquí sería: ¿qué iba a ser lo que el ciego iba a pedir? ¿Sabe, hermano? El ciego pidió lo que realmente él necesitaba: recobrar la vista. Él dejó las cosas materiales por un lado y él pidió lo que él realmente ocupaba. ¿Y sabes para qué lo ocupaba? Para seguir a Jesús en el camino. ¿Cómo lo puedo comprender esto? Porque Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué fue lo que hizo el ciego? El ciego lo siguió en el camino. Hermano, Jesús en este día te pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que te sane de una enfermedad? Eso es lo que quieres. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que restaure a tu familia? Eso es lo que quieres. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te dé la economía suficiente para poder seguir cada día? Eso es lo que quieres. Pero ¿qué estás dispuesto a darle a Cristo? El ciego estuvo dispuesto a seguirle en el camino. Y los estudiosos de la palabra dicen que el ciego estuvo en la iglesia primitiva y siguió a Cristo el resto de su vida. Hermano, ¿qué estás dispuesto a dar por Cristo? Cristo estuvo dispuesto a darlo todo por ti, pero tú, ¿qué estás dispuesto a darle a Él? El ciego lo siguió en el camino. Y hay algo
importante que me gustaría resaltar, hermano. Que el ciego había reconocido a Jesús como el Mesías, que había reconocido a Jesús como Rey. El ciego aún no lo miraba, el ciego aún no lo apreciaba físicamente, pero el ciego lo había reconocido como su Rey y como su Mesías. Y por lógica, el ciego pensaba que Jesús tenía carruajes, que Jesús tenía riquezas, que Jesús tenía soldados que lo cuidaran, que Jesús tenía una ropa elegante, una ropa real. Eso era lo que se imaginaba el ciego. Pero ahora, ¿qué iba a pasar con el ciego cuando verdaderamente contemplara a Jesús? Cuando contemplara que Jesús no tenía una ropa real, sino que Jesús tenía una ropa humilde, que Jesús no tenía soldados alrededor, sino que Él tenía 12 discípulos cobardes, que Jesús no tenía ni un carruaje, que no tenía nada. ¿Cómo se iba a quedar el ciego? ¿Se iba a decepcionar el ciego de Jesús? ¿O qué iba a pasar con él? Hermano, el ciego no se decepcionó de Jesús. El ciego quedó cautivado por Cristo. Es por eso que el ciego le siguió en el camino, porque sabe, hermano, cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, esa persona queda cautivada, queda enamorada de Él. Quedamos como Jeremías decía, que Él nos había seducido y fuimos seducidos. Más fuerte fue su amor que nosotros y nos venció. Quedamos enamorados de Él, que lo único que nos resta es seguirle a Él, que lo único que nos resta es alabarle a Él, que lo único que nos resta es bendecirle a Él, porque Él nos ha cautivado por completo. El ciego quedó cautivado por Cristo. Es por eso que le seguía en el camino. Y por último, hermano, para el ciego era su última oportunidad. Ya no iba a tener otra. A los días Cristo iba a ser crucificado y ya no iba a tener una experiencia con Él. Era la última oportunidad que el ciego tenía. Era la última oportunidad que al ciego se le había presentado. Pero sabe, hermano, el ciego accionó y aprovechó esa oportunidad. Persona que nos visitas, yo no sé si sea tu última oportunidad. Yo no sé si el día de mañana te depare otra cosa, pero la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Cristo quiere cambiar tu vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Cristo te quiere dar todo. Todo lo que tú necesitas, Cristo te lo quiere ofrecer. El ciego aprovechó la oportunidad y su vida fue cambiada por completo. Si tu vida quiere ser cambiada, busca a Cristo y Cristo te la puede cambiar. Hermanos, en esta tarde yo les invito a que se pongan de pie.